sido la poesía y la literatura en el periodo anterior de la colonia, como dirá el Libertador, 300 años de calma, no de calma, insurrecciones, sublevaciones, reducción violenta de las comunidades aborígenes, sublevaciones de esclavos, intentonas independentistas. Pero durante ese tiempo de la colonia, la poesía es, como casi todas las demás manifestaciones estéticas, religiosa. Son alambicados cantos espirituales, prácticamente sermones, y la historia, la literatura, está prohibido escribir novelas, está integrada por crónicas, que son especies de relaciones del avance de la conquista en el Nuevo Mundo. Con la independencia, que se proclama por lo menos la separación de España el 19 de abril de 1810, se inicia un nuevo periodo en que va a haber cambios diametrales en todas las artes y específicamente en el pensamiento político, en la expresión de él y en la poesía. Va a entrar un nuevo paradigma, ya no es el religioso, es el paradigma de la ilustración. Immanuel Kant, el filósofo, decía que la ilustración era el abandono de la culpable actitud del hombre de negarse a pensar por sí mismo sin otro apoyo. Y entonces esto va a guiar el pensamiento ilustrado. La independencia nuestra, como casi todas las revoluciones y los cambios, va a ser prácticamente inspirada por una vanguardia ilustrada. Esa vanguardia ilustrada va a sustituir el paradigma teocrático. Dios y los sacerdotes son los que interpretan el mundo. Lo va a sustituir por la razón. En nombre de la razón es que se va, por un lado, a declarar la independencia, se van a hacer constituciones, se van a dictar instituciones, y eso va a tener su efecto en la literatura, en dos literaturas. Una literatura que es la que podríamos llamar culta, la de los poemas clásicos o neoclásicos, porque los independentistas acuden al neoclasicismo, a una inspiración en la nitidez de la forma greco-romana, y entonces eso va a permear casi toda la literatura y todas las expresiones poéticas. Nos referiremos de pasada primero a don Andrés Bello. Andrés Bello tiene una poesía neoclásica, a veces con unos tonos barrocos, no muy inspiradora. Sus mejores versos son en realidad traducciones, como la Oración por Todos, traducción de un poema de Víctor Hugo, y está el célebre Salve fecunda zona, que el sol enamorado circunscribe, el cual tiene ciertos elementos barrocos. Por otro lado, escribe Andrés Bello una oda a la vacuna. Se consideraba que la vacuna era progresista, era racional, por lo tanto, él la defendía. Lo importante de Andrés Bello es que él va a escribir una gramática para uso de americanos, en la cual prácticamente sostiene que el castellano que hablamos en América es diferente, ya autónomo, del castellano de España. Es una especie casi de declaración de independencia intelectual. Aunque no se use mucho esa gramática actualmente, pues es importante para la época decir eso. Lingüísticamente incluso somos una cosa distinta del reino de España. El gran ejemplo de las letras ilustradas, sin embargo, es Simón Bolívar. Simón Bolívar desarrolla un estilo fulgurante, emotivo,
muy influido por el romanticismo en sus proclamas, en sus escritos, en sus cartas, que están llenas de expresiones brillantes y centellantes. Por ejemplo, decir que moral y luz son nuestras primeras necesidades. Eso se convierte en un lema nacional. En el discurso ante la Junta Patriótica, decir, bueno, se dice que es necesario considerar los asuntos graves con calma. 300 años de calma no bastan, se pregunta él. Toda la obra de Bolívar está llena de este tipo de frases, relámpagos, por así decirlo, que iluminan el contenido de una forma muy apretada y muy sintética. Pero nos interesa desde el punto de vista literario, más que esa vastísima obra de Bolívar, que uno no sabe cómo pudo hacerla en medio de campañas, batallas, etcétera, dictándole a varios secretarios a la vez. El delirio sobre el Chimborazo. Mi delirio sobre el Chimborazo. Hay muchas opiniones sobre esto. Unos dicen que es un trozo de prosa romántica, calenturienta, malilvanada. Para mí es un trozo efectivamente de prosa romántica, pero con un profundo sentido filosófico. Como dice él, yo venía envuelto en un manto de iris, de donde entrega sus aguas al padre de las aguas del caudaloso Orinoco, seguí las huellas de Humboldt y la Condamine, dejé las atrás, seguí adelante, y entonces Bolívar va a escalar el Chimborazo. La ascensión de la montaña es símbolo de elevación espiritual, pero después de ese ascenso que él describe en tonos tan emotivos, tan extraordinarios, Bolívar se encuentra con el Padre de los tiempos, con la eternidad. Y el Padre de los tiempos le dice frases que son inquietantes. Le dice, ¿tú crees que para mí significan algo esos instantes que ustedes llaman siglos? ¿Tú crees que tiene alguna importancia esa pelota de barro a la cual ustedes llaman tierra? Esto es bien interesante porque revela que Bolívar, el Bolívar político, el Bolívar amante, el Bolívar emotivo, el Bolívar batallador, es una persona que todo eso que hace en la vida cotidiana, en la lucha política, en la lucha militar, lo hace desde una gran distancia. Él sabe que los instantes de los seres humanos son efímeros, que el olvido es lo que terminará barriendo todo, que la tierra es, como dicen los filósofos de la Ilustración, un pequeño globo de materia perdido en un universo infinito. Y sin embargo, a pesar de toda esta serie de argumentos para retirarse de la acción, para no intervenir, Bolívar lidera lo que son actualmente 6 naciones independientes en una lucha infatigable, sin recursos y de ese patrimonio imperecedero. Fíjense usted qué contraste y qué pieza tan interesante del pensamiento del libertador. Bolívar, por otro lado, es crítico literario, aunque a ustedes les parezca raro. Un poeta, Joaquín Olmedo, hace un canto a la victoria de Junín. Es un canto lleno de fantasía, menciones de dioses, de semidioses. Bolívar le reprocha ante todo la falta de realismo. Le dice, usted hace tronar la artillería donde no se disparó un tiro, porque fue una batalla a cuchillo. Y entonces le dice, yo le recomiendo a usted las máximas de Buffon, el conde Buffon, que tiene el discurso sobre el estilo, las máximas de Quinto Horacio Flaco, uno de los filósofos romanos que escribió mucho sobre retórica. Hay que tener primero la idea, exponerla de la forma más sencilla y más clara, y además dejar reposar los textos para corregirlos antes de darlos a la publicidad. Porque un texto que una vez se ha lanzado a la publicidad, si tiene una tontería, ya no hay forma de recogerlo. Inquieta pensar cómo podía Bolívar, que vivía en el fragor de las batallas,
dictando cartas, proclamas, llamamientos, etc. ¿Cómo podía tener esa corrección estilística? Y efectivamente la obra de Bolívar es un verdadero monumento literario, ensayístico, pero también incidentalmente un monumento poético en mi delirio sobre el Chimborazo y crítico en esta crítica que le hace a Joaquín Olmedo. Pero, bueno, ¿qué está sucediendo mientras tanto en otras ramas del pensamiento? Vamos a referirnos a la pieza poética quizás más conocida de todos nosotros, que es el himno nacional de la República de Venezuela, ahora República Bolivariana con Justicia de Venezuela. Fíjense, ha sido muy criticado, ha sido atribuido a muy diversos autores, tanto la letra como la música, sigue una polémica vigente sobre eso, pero es interesante cómo proclama, era de una claridad impresionante. Dice: gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Es decir, esto es una tarea del pueblo, lanzó el yugo de la opresión española, pero con el intento de respetar la ley respetando la virtud y honor, es decir, la virtud y el honor. Abajo cadena, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. Es interesante, se reconoce allí la división de la sociedad en clases, es decir, pero la causa de la independencia las une. Tanto el Señor como el pobre en su choza piden libertad. Y es interesante señalar cómo también culmina con un llamamiento a la unión. Dice: la América toda existe en nación, compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Vean cómo hay aquí ni más ni menos que un llamamiento a la integración latinoamericana. Tiene su contenido sumamente interesante el himno. Se le podría reprochar que no hace llamamientos extremos a la igualación social, pero de todos modos como contenido programático es interesante. Un poco antes de la independencia hay otros manifiestos e incluso himnos. La conspiración de Guani España, que tenía ya una bandera preparada, tenía también un himno, y ese himno era el llamado Carmañola americana. Dice: un baile los sin camisa hemos de dar, y viva el son, y viva el son, y viva el son del cañón, y viva el son, y viva el son, y viva el son del cañón. Fíjense por qué sendero se iba la poesía de la época. Y entonces es interesante porque la poesía de la época no va a irse por los cánones ilustrados. Lo más interesante de la poesía de la época es la poesía popular de la independencia. Desde el principio, desde que llega aquí la invasión europea, aparecen dos ramas en la creación estética. Una que es la clásica, pero que es la reconocida como legítima, y otra un poco menospreciada en otra época, que es la popular. El pueblo sigue creando por su propia cuenta, sin tener academias, sin tener escuelas de arte, manteniendo una tradición que a veces es verbal. Y algunas de las cosas más interesantes de la tradición popular están en estos conjuntos de poemas de la época que se refieren a la forma en que el pueblo celebraba la guerra de independencia. Fíjense ustedes, quizás una de las primeras cosas interesantes en este sentido viene a ser algunos de los poemas de la independencia. Fíjense, hay uno de los integrantes de la Legión Británica, el coronel Richard Longueville Bowell, escribe una novela que, de no haber sido escrita en inglés, quizás sería la primera novela venezolana, porque es sobre el tema de la guerra en Barinas, se llama Por los llanos de Barinas. Es una relación apasionante, bellísima, de la guerra llanera mezclada con un romance
entre un joven patriota y una joven de una familia realista. Esa peripecia, que es muy novedosa, es la historia de Romeo y Julieta, está llena de anécdotas verídicas de la guerra en los llanos. Y entonces, fíjense ustedes, en la sabana de Barinas, ¿cómo se llama?, cómo Bauer recoge esta canción de las criollas. Las criollas cantaban cosas, y entonces cantaban cosas como esta: mi general Bolívar, por Dios te pido que de tus oficiales me des marido. Vaya, 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 me des marido. Mi general Bolívar tiene en la boca una flor encarnada que me provoca. Vaya, 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 que me provoca. Mi general Bolívar tiene un caballo que en la pelea parece un rayo. Vaya, 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 parece un rayo. Mi general Bolívar tiene en la espada un refrán engravado: muera la España. Vaya, 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 muera la España. Y entonces hay uno que cierra, que dice: mi general Bolívar tiene en la boca una flor encarnada que me provoca, que me provoca, que me provoca. Vaya, vaya, vaya. Imagínense ustedes estas canciones cantadas a capela en los llanos en medio de una guerra pavorosa, son de una belleza enternecedora. Bauer también recoge estas otras coplas de la época, no tan inspiradas. Dice: gloria, gloria Bolívar, gloria libertador, de Ceballos espanto, de Araure vencedor. A tu patria triunfante 3 veces has entrado y 30 derrotado al bárbaro español. ¿Ven ustedes con qué simpatía este británico, el coronel Bauer, se toma el tiempo y el cuidado de recoger esas flores de la poesía popular? Entonces, también hay una queja amorosa, recogida también por el capitán Bauer. Dice: las cajas y trompetas me anuncian al marchar, y de mi amada dueña me voy a separar. Yo viviré pensando, pues ya tu amor perdí, y tú quizás bien mío te olvidarás de mí. Dice: qué poesía tan triste. Esto es poesía popular. Entonces, son poesías anónimas. ¿Sí? El boca a boca no admite autor, pero enteramente legítimas, y un poco de boca a boca, hasta que las compiló Bauer, hasta que las han compilado otros académicos, han ido llegando a nosotros. Fíjense ustedes, también hay algunas que se desarrollan en décimas. Es una forma métrica bastante más compleja. Dice: viejo, no brinca zanjón, no lo digas en voz alta, pues yo veo que a ti te falta experiencia y precaución. Muchos sabios aprobaron la opinión del maestro San, pero más tarde se dan cuenta que se equivocaron. Pero fue cuando notaron el empuje del varón. Decían todos: es Simón, el jefe que nos conviene, porque es un joven y tiene experiencia y precaución. Esta copla es recogida por Efraín Subero, en la 10ª popular en Venezuela. Y entonces hay otra en forma tradicional del romance, romance de Ñomarco. Fíjense qué belleza esto, con qué sencillez describe los avatares de la guerra. 10 años de guerra brava que fue de un solo tronío. La empecé con Figueredo y seguí con Manuel Pío. Peleé donde fue el más guapo, en lo ácido fui limón, y no se me enfrió el guarapo, ni cuando Taita Simón se metió por unos cerros en que la gente crujía y que tiesa se quedaba con el paramón que había. Fíjense la descripción del mal de páramo, ¿no? Esto está recogido en Cultura Venezolana, una revista de principios del siglo pasado. Los próceres también son celebrados en estas coplas usualmente anónimas. Fíjense, dice: Páez, asombro de legiones que desconociendo el tedio en las queseras del medio ponen fuga los histriones. Con él entre campeones va mellado en su igualdad, y 150 más que vuelven cara con brío cuando Páez se lanza al río al grito de libertad.
Vean ustedes qué sonoridad, qué sencillez expresiva. Tú eres anónimo, este poeta nunca lo condecoraron, nunca lo llevaron a las academias, pero de que cantaba mejor que un pajarito, pues cantaba. Ahora, la forma métrica más utilizada en la independencia es la copla, por su sencillez y su brevedad. Vean algunas de estas coplas que nos han llegado también de boca en boca hasta que algún académico las recogió. A la lanza del llanero le echó Dios su bendición, diciéndole: Matacodo, viva la revolución. Páez no entuerta la lanza del godo en la retirada, hay que lancearlo en la nalga, que no tiene que quebrar. Y entonces, de vez en cuando hay humor, y humor negro en estas poesías, en una situación que a veces tenía elementos muy trágicos. Fíjense cómo describe esto al caudillo del rey en tierra firme. Boves huyó del cantón del pueblo de Guadalito y se vino a Palmarito, si son flores o no son. Y en tan fuerte retirada 200 mató el canario, que doquiera hizo un osario su siempre temida espada. Yo me quedé cavilando, este asesino viendo, si 200 mató huyendo, ¿cuántos mataría atacando? Es humor negro, pero que pinta una verdad. Fue una guerra feroz, una guerra en gran parte entre venezolanos, porque las tropas españolas vinieron a llegar después con el pacificador Pablo Morillo. Y entonces, también dentro de esas formas de la poesía, de la nueva poesía, el impresor patriota Juan Vadillo publica un epitafio al héroe neogranadino Atanasio Girardot. Fíjense, ya empieza la estética romántica, muy sentimental, muy llena de elementos pasionales, de tristeza. Atanasio Girardot ha muerto en combate, es un héroe neogranadino que muere en tierra venezolana. Dice: detente, peregrino, riega la tumba de dolorosas flores del bravo granadino, y cuando al cielo de la patria implores sus heroicas hazañas ten presente. Él fue el que en la eminente cima de Palacé cubrió de espanto y de luto y de llanto al bárbaro español que devastaba a la fértil Granada. Ustedes son ya versos de arte mayor, tienen un cierto elemento majestático, pero no pierden la frescura y la pasión de los demás versos relativos a la independencia. Piensen ustedes el contraste que tienen estos versos populares nacidos de la vena patriótica directa con los versos de Andrés Bello, que ya hemos citado: salve fecunda zona que el sol enamorado circunscribe, y cuanto ser se anima en cada vago clima, acariciado de su luz concíbese. Es un poema retorcido, barroco, académico, que despierta muy poca emoción. Y hay que señalar que Bello es tan conservador que algunas de sus poesías casi parecerían estar en contra del movimiento patriota. Por ejemplo, hay un canto a la batalla de Bailén, que es una batalla donde triunfan los españoles en Europa. Y hay una oda a la cometa, dice: una gentil cometa por la región del viento se elevaba. Y entonces esa cometa, que es un papagayo, de repente dice: oye, yo querría estar libre, querría que no hubiera ese cordel que me ata a la tierra. Entonces el cordel se rompe y la cometa, en lugar de gozar de la libertad, empieza a dar una cantidad de bandazos y finalmente viene y se estrella contra unas zarzas llenas de espinas. Y entonces dice: pobre gentil cometa, cuando pensabas que ibas a tener la libertad, lo que has hecho es enredarte en un cúmulo de pena. Entonces, vean ustedes, son poemas muy conservadores. De esta pandorga tú, bulbo insensato, concluye: eres vivo retrato, cuando a la santa ley que el vicio enfrena llamas servil cadena,
y en licenciosa libertad venturas y gloria te figuran. La licenciosa libertad es engañosa. Te figuras gloria, pero lo que vas a tener ahí es que te vas a despedazar. Esa poesía conservadora estaba pues un poco fuera del tono del resto de las poesías. Ahora, es únicamente en este campo de la poesía donde se debate la batalla de las ideas independentistas. También es interesante lo siguiente: hay una nueva visión de la historia. Hasta entonces, ¿qué había sido nuestra historia? Las crónicas, en la cual narradores que a veces eran monjes, eran sacerdotes, a veces eran figuras políticas, echan el cuento de cómo ellos habían ido apoderándose de la tierra, exterminando, reparando, sometiendo a servidumbre a los indígenas. Esa es la historia que se escribe durante 300 años hasta la independencia. Repentinamente en la independencia empieza otra narrativa centrada en el tiempo, y es la narrativa específicamente de la historia. José María Baral, de origen zuliano, y Ramón Díaz intentan una nueva proeza, que es escribir una historia de Venezuela, una historia ya desde el punto de vista patriota. Narran todos los episodios de la conquista, de la independencia, pero además narran el surgimiento de la República basándose en fuentes republicanas, basándose en documentos, basándose en testimonios reales. Y en ese sentido es bien interesante el interés que despierta esta historia de Venezuela. Vamos a decir que hay en la Asamblea Legislativa de la época, o Congreso, ya apasionados debates sobre el contenido de la historia, sobre si se la debe aprobar o no, porque muchos de los que están allí de diputados han sido protagonistas, y entonces quieren que su figura sea destacada como figura protagónica, que se reconozcan sus méritos, incluso por encima de los demás. Y entonces hay peleas sumamente encendidas, no, que yo fui el que decidió tal batalla, que yo fui tal cosa. Es decir, la historia, en lugar de ser una cosa académica fría, es un elemento de debate cotidiano, porque en alguna forma de esa participación histórica en buena parte depende de la opinión que una persona logre determinada figuración dentro de la vida pública nacional. Entonces, en todo caso, queda un elemento fundacional, por así decirlo. Es decir, la nueva república tiene que tener una historia, es una historia escrita desde el punto de vista patriótico y republicano, y José María Baral y Ramón Díaz son quienes escriben esa primera historia de Venezuela, a la cual seguirán muchas historias después, añadiéndole, quitándole cosas, viendo nuevas perspectivas, pero es un documento, por así decirlo, fundacional. Pero es bien interesante también lo siguiente: sobre qué versaban los libros en el periodo anterior de la colonia. Ya hemos dicho, o eran crónicas de la conquista, o eran tratados teológicos, o eran versos religiosos de veneración a los santos, etc. Hay un nuevo género que empieza con los patriotas, que son los testimonios y las autobiografías. Y en ese sentido es impresionante y apasionante, desde luego, las memorias de Daniel Florencio Oleri. Daniel Florencio Oleri es uno de los militares que vienen con la Legión Británica y acompaña a Bolívar, y deja un fascinante relato detalladísimo de
todo lo que pasó en esa guerra de independencia casi día a día. ¿Qué hacía Bolívar? ¿Con quién se entrevistaba? ¿A quién veía? ¿Qué recursos inverosímiles habilitaba para continuar la guerra de independencia? Es una obra en más de una decena de tomos, que es testimonio indispensable para conocer nuestra guerra patria, nuestra guerra de independencia. Pero no es solo Oleri. Luis Perú de la Croix acompaña a Bolívar en Bucaramanga mientras Bolívar está esperando el resultado de la Convención de Acaña. Cosa rara, Bolívar pasa unas pocas semanas sin estar dirigiendo una campaña bien política o bien militar, y se explaya con sus edecanes. Les confiesa una serie de cosas, que él es un gran admirador de Juan Jacobo Rousseau. Habla sobre cosas tales como el juicio y la ejecución de Piar, diciendo que jamás hubo una muerte más necesaria, aunque terrible. Llega a confesar que él tiene descendencia y que le consta, que hay pruebas de eso, aunque no explica quiénes son. Y entonces un Bolívar íntimo, directo, coloquial, que conversa, que cuenta sus hazañas, cuenta episodios interesantes de la guerra de los llanos, etc. Es casi un Bolívar en la casa, casero, coloquial. Y dentro de esas obras está también con otra obra interesante e impresionante, que es la autobiografía del general José Antonio Páez, ni más ni menos. Ustedes no se imaginarán al centauro que siempre se lo representa montando en pelo sobre un potro llanero acometedor, escribiendo. Pues escribe un libro de más de 300, 400 páginas sobre la guerra llanera, lleno de incidencias extraordinarias, relatando de manera muy adecuada, muy sobria, muy precisa cómo fueron esas campañas, cómo era su relación con los hombres a quienes él dirigía. Él cita un testimonio de uno de los tantos extranjeros que entraron en esa legión, que dice que Páez estaba comiendo y de repente llega un llanero por detrás y le arrebata el trozo de carne, y en vez de castigarlo, Páez dice: bien hecho, porque me agarró descuidado. Fíjense ustedes esa especie de confraternidad que había. Es interesante lo siguiente: Páez concluye el libro, apenas concluye la independencia. Páez tuvo una desdichada carrera posterior como dictador a favor de la oligarquía venezolana, etc. Pero en la última página de su libro, que ocurre poco después de la batalla de Carabobo, él dice: concluyo mi autobiografía donde debí concluir mi vida política. Fíjense qué autocrítica tan impresionante. El que ha sido un hombre que tuvo el poder, tuvo poder absoluto, se hizo inmensamente rico, tuvo la pleitesía de todo, de repente reflexiona. Dice: allí debí concluir mi vida política. Inmediatamente después de sellar la independencia, todo lo que dice después es objetable, tan objetable que yo mismo, por así decirlo, no quiero contarlo. Entonces, esa autobiografía de Páez es una obra apasionante, amena, verídica, bien interesante, y que nos abre una perspectiva de lo que fue el día a día de esa gesta gloriosa de nuestra independencia.